Bueno, sí, mi plática se llama Introduciendo un poco de anarquía al diseño de videojuegos y ahorita van a ver por qué. Bueno, yo soy César Arminio, soy cofundador de un estudio de diseño que se llama To Think Design Studio. Nos dedicamos al diseño gráfico, marketing, diseño de marcas, etcétera, etcétera. Por más de 14 años estuvimos ahí y hace más o menos como 8 ya incursionamos en este magnífico mundo del desarrollo de videojuegos, ¿no? Magnífico y tortuoso, ¿no? Pero hermoso también. El estudio colaboró junto con Bromeo para la creación de Patobox, que ya va a cumplir 7 años el siguiente año. Estilo Punch Out, y el mismísimo Goichi Suda lo dijo que era el mejor indie de 2018, pero nadie más nos peló. En Patobox yo desempeñé roles como diseñador de juego líder, director creativo y de arte, y escritor y diseñador de personajes. Lo lanzamos para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, Steam y Xbox One. Y bueno, creo que también está en Xbox, en todos los Xbox. Y ya después de Patobox, en 2024, ya por fin publiqué mi juego para Game Boy. Yo como le llamo, es el abuelito de las portátiles, ¿no? Una consola que salió hace más de 35 años y todos me decían, pero ¿por qué estás loco? ¿Por qué vas a hacer algo para el Game Boy? Eso ya ni se vende. Y pues, ¿qué creen? Que sí se empezó a vender con los viejitos como yo, que querían pagar nostalgia. Y bueno, el juego ya se lanzó en Kickstarter. Tuvimos 1098 patrocinadores y recaudamos 1.344.000 pesos. Y yo también ahí, pues ahora sí otra vez el diseño de juego, la programación, la historia, el arte, la promoción, diseño gráfico. Y lo hice junto con un músico que no me quiso acompañar hoy, pero somos dos. Y yo actualmente ofrezco consultorías de diseño de videojuegos, dirección artística, ahora sí que como consultor para evaluar, ¿no? Qué tan divertidos son sus juegos. Yo ahora sí que estudié lo que es diseño gráfico, después me metí al desarrollo ahí como pude, pero hoy por hoy yo me llamo a mí mismo diseñador de juegos. Y bueno, ¿qué es esto de la anarquía dentro del diseño de los videojuegos? Es algo que a mí me gusta llamarle, digamos de manera más resumida, el impacto disruptivo dentro del diseño de videojuegos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? El impacto, pues ahí están las definiciones, ¿no? Se refiere a la capacidad de una acción, un evento, una experiencia para generar una respuesta emocional por parte de nuestro usuario, en este caso nuestro jugador. Es cognitiva o comportamental, significativa en los individuos afectados. Y bueno, el impacto siempre deja una huella en la experiencia y la mente, en las emociones de nuestros jugadores, de nuestros usuarios. Y disruptivo, pues algo que rompe, ¿no? con las reglas establecidas, rompe con lo esperado, ¿no? Y pues ya, eso fue todo. Ese es el diseño disruptivo. No, no es cierto. Vamos a dar un poquito de contexto, ¿no? Yo hablando con Roy, que es mi vecino, es el músico de Glory Hunters, yo traía esta idea, ¿no? De, pues, cómo impactar a los jugadores, cómo hacer nuestro game design con más juguito, que dejar como una memoria dentro de eso. Y pues empezamos a practicar muchas cosas, ¿no? Cómo dejar un impacto en la gente, pues cuando haces como cosas bien inesperadas, ¿no? Y pues eso obviamente acerca a los ojos y se te quedan viendo y luego como que sí se les queda algo en la mente de vi un loquito por ahí con su barbota, yo antes traía una coleta, pero fan de Britney Spears aquí con su pitón, ¿no? Pero bueno, también obviamente esta idea viene de un personaje que a mí me gusta mucho, que es el Guasón, y que dice, nadie se apanica cuando las cosas salen según plan, ¿no? Y bueno, como desarrolladores, nosotros tenemos que hacer un plan en el cual el jugador, pues hay muchos elementos que él espera dentro del juego, ¿no? Ya sea como que el game over es el que te va a matar, los corazoncitos son lo que te sube la vida, ¿no? Pero pues, ¿qué creen? Que si cambiamos un poquito esta fórmula y creamos eventos inesperados dentro de nuestro juego, pues la gente se apanica, ¿no? Y luego no saben qué hacer, o pues reciben este impacto que vuelve a nuestro videojuego más memorable,
le da muchísimo más carácter. Y otro poquito más del contexto detrás de esta idea del impacto disruptivo es que, bueno, yo siendo diseñador gráfico, hay un elemento que me gustaba mucho dentro de la carrera y ahora sí que de la profesión, que se llama el marketing de guerrilla, ¿no? Que bueno, no les voy a dar aquí toda la información de lo que es, pero básicamente son estrategias y técnicas que se ejecutan a través de medios no convencionales. O sea, no es poner los pendones o contratar un espectacular o los flyers que luego nos llegan de basura el auto o el comercial en la televisión, sino tratar de hacer como cosas bien diferentes que creen un impacto y se queden en la memoria del usuario, ¿no? Aquí obviamente como somos todos desarrolladores, puse unos como de videojuegos, ¿no? En el primer uno del PSP que anunciaban juegos de Star Wars, pero como si estuviera viéndose a través de la pantalla, en el fondo una navecita. El cartel de Se Busca de Grand Theft Auto 4 y uno de GameStop, ¿no? Que es de Pac-Man y en la calle ponían ahí en las tortuguitas el mismo Pac-Man. Y bueno, yo también pensando en todo esto, ¿no? Tratando de recuperar las experiencias, todo lo que aprendí en diseño, fue cómo voy a aterrizar o cómo puedo aterrizar, cómo voy a aterrizar estas ideas al diseño de videojuegos o al mismo desarrollo de videojuegos. Y bueno, ahí voy remarcando varias palabras, que era sorprender, impactar, ahora sí que hacer como técnicas o implementar herramientas no convencionales. Y bueno, en The Patobox hicimos, que a mí me gusta llamarlo también como de marketing de guerrilla, eran como los boletos de Ticketmaster, pero para la primera pelea de Patobox, ¿no? Y ahí venían todos los, ahora sí que lo de Steam Greenlight en su momento, los logos, la página web. Y en el Game Boy, pues me aventé un Game Boy de 1 metro que se podía jugar. Y obviamente, pues todos decían, oye, ¿sí sirve o no sirve? Y pues sí servía el Game Boy, ¿no? Y más allá de que el juego les gustara o no, pues todos querían tomarse una foto con el Game Boy. Pero bueno, ahora sí que como diseñadores de videojuego, también me puse a pensar de qué maneras logramos el impacto en general, ¿no? Dentro de los videojuegos. Ya esto ya varios se los deben de saber, ¿no? Es nada más un desglose de todas las partes dentro de un videojuego. La narrativa y el guión, ¿no? Ahora sí que relacionarse con los personajes, que creen también crear una empatía con ellos. Aquí puse ahí como, por ejemplo, spoiler alert, ¿no? Cuando se muere Aeris en Final Fantasy VII, ¿no? Que sientes así bien gacho, pero pues se vuelve como súper memorable ese momento. Diseño de niveles, ¿no? La progresión de todos los desafíos que vamos a tener, las curvas de dificultad. El número 3 es la mecánica de juego, gráficos y arte. Me voy a ir más o menos rapidón, pero bueno, son todas estas como partes que como diseñador de videojuegos tomamos en cuenta para crear el impacto, ¿no? No para hacer un buen juego, un mal juego, sino aquí es donde podemos atacar para el impacto dentro del jugador. Obviamente el sonido y la música, ¿no? Como en Cuphead, que tiene un soundtrack ahí orquestado, ahí como con jazz, la interfaz de usuario, la experiencia de usuario, el feedback visual, el feedback auditivo y, bueno, la interactividad y libertad del jugador, multijugador y comunidad, ¿no? Como fue el Halo, que ahora sí que todo el oro de Halo era como el multiplayer, más allá de un single player. La tecnología y rendimiento, ¿no? Muchos ya están empleando VR. Yo me fui 35 años atrás y estoy implementando el Game Boy. Obviamente que nuestro juego esté optimizado, que corra bonito, que se vea bien padre. Y bueno, obviamente también un escritor detrás de la narrativa y que nuestros mundos se sientan vivos, ¿no? Que nuestros jugadores se la crean, que de verdad se metan al mundo. Y pues bueno, aquí yo resumí, ¿no? Después de todas estas partes, ¿cómo voy a lograr el impacto, no? A través de la innovación. Aquí ya no sirve. Ajá. Vamos a crear cosas bien distintas, ¿no? Bien únicas. Este juego emplea, por ejemplo,
el 2D y el 3D y vas como cambiando de niveles y eso fue así como, oh, eso es muy nuevo, ¿no? Y es el impacto de la innovación. Atención al detalle o la calidad, no sé si jugaron Red Dead Redemption, ¿no? Que los testículos del caballo cuando hacía frío se hacían chiquitos y si no se hacían grandes. Eso también causó en la industria así como, es que hasta los caballos, ¿no? Le ves los testículos y fue como una gran noticia. La cantidad de contenido, ¿no? El nivel de nuestros mundos, cuántos coches vamos a desbloquear, cuántos personajes van a estar hasta en DLC, ¿no? Y bueno, implementación de recursos y talento, ¿no? Si contratamos al creador de Game of Thrones para nuestro juego, pues obviamente va a crear un impacto dentro de la industria, ¿no? O hasta el mismo jugador va a decir, no, sí, lo escribió él, ¿no? Porque está bien oscuro el juego. Pero pues todo esto, necesitamos dinero. Y pues yo sí soy desarrollador independiente, como muchos de ustedes o algunos, pero ¿qué creen? Hay otra manera de crear este impacto, ¿no? There is another way. Y bueno, ahora sí, después de pensar todo esto, de tener el contexto, ¿qué es el impacto disruptivo, no? Y como vimos, todas estas características o estas herramientas que implementamos, al diseñar nos encargamos pues de establecer las reglas que va a tener el jugador, las restricciones que va a tener nuestro mundo, en donde va a ser como su playground, ¿no? El jugador, las metas. Y pues también tenemos que estar pensando qué va a hacer el jugador, ¿no? Para ver si vamos a poner aquí una pared o aquí ya no hay enemigos, entonces ya está como muy aburridito. Y bueno, al imaginar todos estos elementos artísticos y técnicos, lo que propongo es implementar estrategias para crear un impacto significativo al jugador, creando experiencias inesperadas, ¿no? Romper con lo que espera el jugador y que lo descoloque. Y me van a decir, ¿y eso qué? ¿Sí existe? ¿No existe? No, y sí existe desde hace mucho tiempo, pero yo apenas estoy como tratando de catalogarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Catalogarlo para de alguna manera tener referencia de cómo lo podemos replicar, no vamos a decir copiar, pero replicar. Y bueno, estas estrategias van a crear el impacto, bueno, una experiencia memorable, positiva, van a sorprender a nuestro usuario o nuestro jugador, va a captar su atención en ese momento. Y bueno, y también puede destacar, ahorita van a ver algunos ejemplos, vamos a destacar entre otros juegos, ¿no? Sin necesidad de hacer el Red Dead Redemption 2, sin hacer un mapa como el Grand Theft Auto, sin hacer muchas otras cosas que nuestros bolsillos no nos los permiten. Pero ¿qué sí tenemos que usar? El pensamiento creativo, ¿no? Tenemos que ver la forma de cómo diseñar elementos para crear este impacto. Y ya, bueno, pues básicamente eso es. Voy a ponerles algunos ejemplos rápidos. Hay un videojuego, obviamente aquí va a haber spoilers, perdónenme si no lo han jugado, pero todos estos yo se los recomiendo, son súper indies, algunos sí son AAA, algunos son retro, pero bueno, aquí hay varios ejemplitos que yo caché que dije, esto es un impacto disruptivo, ¿no? En Pony Island, básicamente se trataba de un juego en el que empezabas como en un first person 3D, pero te metías a una máquina de arcade que estaba maldita, ¿no? Por el diablo o Belcebú, no me acuerdo, pero se jugaba con un pony. Aquí, como agarramos de las características que ya nombré dentro del diseño de videojuegos, por ejemplo, aquí el creador que fue Mullins, él implementó pantallas de error y mensajes falsos. Por ejemplo, hay una parte donde estás como bien clavado en el juego y de repente te sale un mensajito de un amigo de Steam, ¿no? Y el amigo de Steam te dice así como, ¿qué estás haciendo? Y yo creo que te vas a morir porque te están viendo. Y la verdad es que uno cuando está jugando desde Steam, llega el mensaje y como que ya no estás poniendo tanta atención y hasta el juego te dice, tienes que poner un mensaje, pero en Steam al mismo tiempo te está diciendo, una persona que no conoces te está mandando mensajes, ¿no? Así que estás jugando, y esto la verdad es que descoloca al jugador. Y bueno, y el mismo creador, como él lo nombra, es que él quería, digo, en quotes, diciendo flipping them upside down, ¿no? O sea, como crear estas experiencias que les diera la vuelta a los jugadores. Bueno, un juego bellísimo, que no sé si algunos ya lo jugaron, es el Mother 3.
Shigesato Itoi para mí es así un gran genio dentro del diseño y la narrativa de los videojuegos. Este videojuego salió en Game Boy Advance, ya tiene muchísimos años. Y bueno, él como describió elementos dentro del diseño de juegos, es que quería hacer un juego que Nintendo no podría hacer, ¿no? Y pues como que nadie entendía mucho a qué se refería. O sea, y ya después vimos que era también con la narrativa, con el estilo de juego, el diseño de personajes, ¿no? Pero bueno, aquí yo encontré bueno, hay más elementos, pero los más destacables dentro del diseño disruptivo, uno entra en las mecánicas de juego. El juego es un RPG, entonces de repente, como en todos los RPGs, hay unos tesoritos, ¿no? Donde tú vas encontrando upgrades, vas encontrando ítems, las pociones, etcétera, etcétera. Y en este de repente te encontrabas con un regalito y salía un pedo, ¿no? Y ya, eso era todo. Y eso realmente como que descoloca al jugador porque tú le estás dando como estas reglas o más bien lo estás preparando a ciertas expectativas, ¿no? De lo que está sucediendo en el juego y de repente le metes un pedo que no tiene como ninguna lógica ni una razón de ser, pero realmente crea un impacto y le da mucho carácter a qué tipo de juego es y, y qué podemos esperar de ese juego, ¿no? Ese tipo de sorpresas, ese tipo de interacciones. Bueno, dentro de los gráficos y el diseño de personajes, él también implementó dos tipos de personajes que fueron como medio revolucionarios y una de tantas razones de las cuales Nintendo no quiere publicarlo en América, ¿no? Uno son los Magypsies, que son personajes mágicos, vamos a suponerle, que obviamente crean controversia. Y bueno, y Duster, que es un personaje o es un héroe dentro del juego que tiene una pierna mala, ¿no? Y antes en los videojuegos, bueno, hasta el día de hoy en los videojuegos el héroe pues es el que es el mejor en la espada o en el auto es el mejor conductor, ¿no? Vaya, somos siempre los mejores de los mejor, ¿no? Es parte de esa experiencia que queremos vivir entre los videojuegos, pero esto definitivamente creó un impacto. ¿Ya? Me quedan 5 minutos. Ok, perdón. Bueno, otro es Moirai, que desafortunadamente ya no se puede jugar. Este fue creado por 3 personas, Chris Johnson, Brad Barrett y John Ostman. Es un juego muy interesante porque es súper cortito, la experiencia de juego es como entre 5 y 10 minutos. Y aquí en donde encontramos el diseño disruptivo es en el multijugador y comunidad. Dentro del juego, ahí les va el spoiler, se trata de que estás en un pueblito y una mujer se pierde en una cueva y pues tú vas a buscar en la cueva a ver si la encuentras a la mujer. Y ya la encuentras toda ensangrentada porque ella fue a buscar a su hijo que había muerto en esa misma cueva y ella te pide que la ayudes a morir porque ya no quiere vivir, ¿no? Quiere estar con su hijo y con su esposo que ya fallecieron. Y para esto te dan un cuchillo y cuando ella o se quita la vida si no decides matarla, ahora sí que te ensangrenta todo. O si sí la ayudas a morir y la matas, también te ensangrenta. Y cuando vas regresando para salir de la cueva, te encuentras con otro personaje igualito a ti y te hace una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué tienes ese cuchillo? ¿Por qué estás ensangrentado? Etcétera, etcétera. Pero aquí lo que pasaba, lo que era realmente innovador y fue lo que causó esta disrupción en lo esperado, es que esas respuestas que tú ponías dentro del juego se almacenaban en la nube, específicamente en un correo de email, y eso es lo que le salía al siguiente jugador. Entonces el mismo jugador, al final del juego, estaba obteniendo las respuestas del jugador anterior. Y eso iba creando como una historia sin fin. Y algunos ponían, pues me manché de sangre porque me acabo de comer un pollo y estaba crudo. Y otros decían, pues la maté, ¿no? A machetazos. Entonces esto también, pues generó también como controversia. Y también tiene que ver con la interacción del jugador dentro de la historia, ¿no? No solo el multijugador. Si se fijan todos estos ejemplos a lo que voy, este ejemplo es que pues estamos como viendo qué es lo que va a esperar el jugador y romper por completo esa expectativa para descolocarlo, ¿no? Mover muy rápido es un juego que salió en PlayStation, en el primer PlayStation, es japonés. Y solo salió en Japón y se llama Moon Remix, pero ahorita ya lo pueden jugar en Switch y en Steam, se los recomiendo mucho. Este es como el rey de la disruptiva, ¿Ya se me acabó o no? Ok, a ver, ya.
Bueno, este lo implementa en muchísimos casos. En el arte usa 4 diferentes tipos de arte: claymation, gráficos prerendereados, pixel art, ¿no? El sonido y la música es algo que me encanta porque los personajes, los mumbles que utilizaban, no era el típico de sino que hacía grabaciones, ya sea grabaciones de radio de otros países o grabaciones aleatorias, y las ponía como si él estuviera hablando a través de esas grabaciones, y a eso él lo llamó el genteco, ¿no? Y bueno, y la música dentro del juego uno la podía seleccionar, o sea, no era como que te imponían la canción de background, ¿no? O la canción, sino que tú elegías el disco que más te gustaba, si te gustaba el pop, el rock, el metal, y tú tenías esa experiencia, ibas como logrando esa experiencia a partir de tu selección. Y bueno, rápidamente, ¿cómo lo vamos a lograr, no? Ahorita todavía sigo más o menos como aterrizando ideas. Si a ustedes se les ocurren más, pues ese es todo el chiste, ¿no? Que hagamos como esta como colaboración, esta lluvia de ideas. Yo como lo veo es reconocer el potencial de tus errores o los bugs y crear cosas, ¿no? Convirtiéndolos en elementos inesperados. En Mario Maker había un bug, ¿no? Donde el Mario se hacía súper alto y dijeron, no, pues hay que meterlo porque también se movía bien raro, ¿no? Como que caía así lento y así. Y eso también logró un impacto dentro del jugador, ¿no? En Pato Box, por ejemplo, un error, yo me equivoqué en un diseño y que decía pato guantes de box, y yo lo diseñé así, pero en realidad querían un pato y unos guantes de box para un libro. Y bueno, también en Minecraft, pues querían hacer el cerdo, pero pusieron malos valores y se hizo esta cosa horrible y ya nada más le cambiaron el skin. Entonces, todos nuestros errores, nuestros bugs, tienen cierto potencial para precisamente crear elementos inesperados dentro del juego. Romper patrones y tendencias, reconocer las reglas, no solo las que nosotros imponemos dentro de nuestro juego, sino las reglas del mundo, ¿no? Que es lo que espera un jugador que tenga: la gravedad, que si voy a nadar tiene ciertas físicas, si me cae una piedra me puedo morir, o los mismos elementos de un videojuego, ¿no? O sea, como las partes, el game over, las vidas, etcétera, etcétera. Y bueno, usar la exageración y pensar en cómo romper la cuarta pared. Ya me voy a ir saltando aquí las ventajas y desventajas. Ventajas es que, como lo digo, le da mucho carácter, capta la atención dando ciertos mensajes en ese momento. Y bueno, desventajas es que es algo muy difícil de medir, ¿no? Nosotros no podemos tener resultados imprevisibles. Por ejemplo, el jugador se puede confundir o no lo puede recibir tan bien. Y bueno, también no puedes, lo que decía, no es bien recibido. Y bueno, y como conclusión es, introduzcan un poco de anarquía, cambian el orden establecido y todo se va a convertir en un poco más interesante. Ahora sí, ya se acabó. Muchas gracias por su glorioso tiempo.